Buenas tardes, somos el equipo número 2 y vamos a presentar el tema de uniones celulares. El equipo está conformado por Pablo Osorio, Karen Valles, Paola Falcón y yo, Luisa. Bueno, primeramente, ¿qué es una unión celular? Esta va a ser una región especializada donde va a ocurrir una conexión entre dos células o también entre una célula y la matriz extracelular. Estas son abundantes en los epitelios y hay 3 tipos de unión celular, que son las uniones de oclusión, uniones de anclaje y uniones comunicantes, que estas se van a ver un poquito más detalladamente más adelante. Pero primero me gustaría mencionarles lo que son las moléculas de adhesión, que estas son especiales para las uniones de anclaje. Entonces, para que suceda una unión de anclaje, primero debe adherirse una molécula y después a esta se le va a ensamblar un aparato citoesquelético alrededor para reforzar la adhesión. Y esto nos va a dar como resultado una estructura definida, como podría ser un desmosoma, un hemidesmosoma, una adhesión focal o una unión adherente. Entonces, las células que se anclan a la matriz y a otras células se da gracias a las proteínas especializadas. Estas proteínas pueden ser las integrinas, caderinas, selectinas e inmunoglobulinas, que son las principales más importantes. Y algunas de estas van a ser dependientes de unos iones de calcio y otras serán independientes, pero pues depende de las características de cada una de ellas. Por ejemplo, las caderinas estas son las responsables de la adhesión célula-célula. Y estas son dependientes de los iones de calcio. Y como les mencioné, están en los tejidos y en los tejidos de vertebrados. Hay 3 principales caderinas que se descubrieron, que es la E-caderina, la N-caderina y la P-caderina. Dentro de las caderinas hay clásicas, que son las que están relacionadas en secuencia a lo largo de sus dominios extracelulares e intracelulares, y las no clásicas, que estas incluyen proteínas con funciones adhesivas. Estas son las principales moléculas de adhesión que van a mantener unida a una célula en los tejidos embrionarios tempranos. De ahí su importancia. La mayoría de las caderinas van a ser glicoproteínas de aproximadamente 700 a 750 aminoácidos de longitud. Aquí en la imagen podemos ver la estructura de las caderinas. Como podemos ver, es un homodímero con, como dice ahí, con la parte extracelular de cada polipéptido pegada en 5 recepciones de caderina. Como pueden ver, va a haber unión de iones calcio entre cada par de repeticiones, que es lo rojito que se ve ahí. Y pues esa es la estructura más básica de una caderina. Después tenemos las
selectinas, que esta va a ser una proteína transmembranal con un dominio de lectina muy conservado, que se va a unir a un oligosacárido específico en otra célula. Las selectinas ayudan mucho en el movimiento de los glóbulos blancos. Es como su mayor característica, y estas también van a ser dependientes de los iones de calcio. Y hay 3 principales grupos también de selectinas, que va a ser la L-selectina, que es la que se encuentra en glóbulos blancos. La P-selectina, esta está en plaquetas sanguíneas. Y la E-selectina. Estas tienen como una adhesión un poco más débil. Esto se debe a que su unión del dominio de lectina, la unión del dominio de lectina de las es de baja afinidad, perdón. Esto va a permitir en los glóbulos que se adhieran débilmente y reversiblemente al endotelio, que esto va a permitir pues el flujo de sangre más viable. Entonces, en esta imagen podemos ver la estructura de la P-selectina, que es la de los glóbulos blancos. No, la de las plaquetas, perdón. Y esta se adhiere al citoesqueleto de actina, como dice, a través de proteínas de anclaje. De las integrinas, lo más relevante es que estas también dependen de los iones de calcio para que pueda funcionar su adhesión celular. Y las integrinas van a funcionar junto con las selectinas para permitir que los glóbulos blancos abandonen el torrente sanguíneo y pueda entrar a los tejidos. Pero bueno, de aquí nos vamos a pasar a las inmunoglobulinas, que estas son las independientes de los iones calcio. Entonces, estas proteínas van a contener uno o más dominios similares que pues son la característica de las moléculas de anticuerpos. Hay una de estas moléculas que ha sido más estudiada, que es la molécula de adhesión de células neuronales, que se conoce como NCAM, y se va a expresar en varios tipos de células, incluidas pues las células nerviosas. La NCAM pues es la más, y esta ayuda a las uniones célula-célula de adhesión en los vertebrados. Tiene una extensa familia de NCAM, donde hay 20 formas de estas. Y la pérdida de esta va a implicar una alteración en el proceso de clasificación celular. Y esto va a provocar que se formen como islotes desorganizados. Entonces, como podemos ver, su estructura es algo compleja. Aquí podemos ver 4 formas de NCAM. Y como dice, pues tenemos las cadenas conectan los extremos de cada bucle con un dominio similar a las inmunoglobulinas. Entonces,
pues tienen una estructura un poco más compleja que todas las demás y pues ya todas estas moléculas de adhesión pues juegan un papel crucial en la organización y formación de los tejidos y órganos, sobre todo en el tiempo de desarrollo embrionario o también en tejidos adultos que se reparan después de una lesión de algún accidente o algo así. Bueno, a continuación, yo, Pablo Osorio, les voy a hablar de de las uniones o de la clasificación de las uniones celulares que se dividen en tres, que son las uniones ocluyentes, que son las uniones estrechas solo en vertebrados y las uniones septadas principalmente en invertebrados. Después, el siguiente tipo son las uniones de anclaje, que son sitios de unión del filamento de actina, que pues también forman parte de las uniones célula-célula adherente, que adhiere las uniones entre células y matriz, sitio de fijación de filamentos intermedios, uniones célula-célula, desmosomas y también uniones célula-matriz. Y por último, pues la última forma de las uniones, que es la de comunicación, que con ella forman parte de las uniones de gap, sinapsis química y plasmodesmata, solo en plantas. Y, y aquí les hablaré un poco más detallado de las uniones estrechas, que mantienen la impermeabilidad eléctrica, delimitación de dominios de la membrana plasmática y la polaridad celular. Como podemos ver aquí a la derecha, hay un ejemplo donde te dice todos sus componentes, pues aquí se ven hasta más arriba, se ven la membrana plasmática, al lado del espacio intercelular, proteínas de las uniones estrechas, célula 1 y célula 2. Ahí se pueden ver la unión que tienen pues entre una célula y la otra, que son literal en vertebrados y invertebrados, que pues por lo general suelen ser seres que pues conocemos normalmente. Bueno, pues las uniones estrechas es el punto de más interacción entre una célula y de otra, y establecen uniones pues sumamente estrechas, como le dice su nombre, que no dejan espacio entre membranas, y lo que hacen estas uniones es que forman puntos de adhesión entre las células, y pues son muy importantes porque mantienen la diferencia de concentraciones de moléculas hidrófobas a lo largo de las capas del epitelio, y actúan de forma en que éstas sellan el espacio entre las células, constituyen una barrera casi permeable e impiden la difusión lateral entre moléculas ubicadas en las membranas celulares. Y después las proteínas de las uniones estrechas son las proteínas YAM, claudinas y ocludinas, y proteínas sonula o claudens. Y pues tenemos que entonces las proteínas responsables de las uniones estrechas son proteínas de membrana, llamadas ocludinas, y proteínas de la familia de las claudinas, que establecen relaciones hemofílicas y heterofílicas con las proteínas similares de la célula adyacente. Y proteínas como los son de tipo ZO1 se acoplan con proteínas citoplasmáticas y filamentos de actina. Pues las claudinas y ocludinas se forman a manera de hebra en las uniones de oclusión. Específicamente, las claudinas se polimerizan para formar estas hebras y determinar directamente las propiedades de barrera en el transporte celular. Luego, las ocludinas, aunque no se conoce como tal su función,
Sí se sabe que estas células pues carecen de, las células que carecen de esta proteína no son capaces de formar dichas hebras y mantener pues su función de barrera. Y pues las proteínas YAM se adhieren a las células adyacentes de forma que interactúan con las integrinas y estas son responsables de la regulación de interacciones entre leucocitos y células endoteliales. Por último, las proteínas ZO1 o zonulao-occludens participan en el contacto célula-célula, proporcionando una estructura mecánica y también regula el transporte de sustancias a través de las células. Su mayor expresión en células es en células epiteliales y en células endoteliales. La función que desempeñan las uniones celulares para las células epiteliales es que sellan los espacios entre estas células y crean una barrera selectivamente permeable. Y pues estas uniones dan al epitelio una integridad estructural y la actividad celular para llevar a cabo funciones específicas. Y pues como sabemos, las uniones celulares se clasifican en 3 tipos, que son uniones estrechas, de anclaje y comunicantes. Y pues las funciones que desempeñan cada una de estas uniones en el tejido epitelial es que, por ejemplo, en las uniones estrechas podemos encontrar que cumplen con la función de diferenciar 2 dominios funcionales, como lo es el dominio apical y el basolateral, y estos se ubican en el epitelio intestinal. Y pues las uniones de anclaje funcionan para establecer uniones entre los citoesqueletos de células epiteliales y dan paso a la transmisión de fuerzas en el tejido epitelial. Y dentro de estas uniones de anclaje existe una clasificación en grupos que son uniones adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y contactos focales. Ahora bien, para las uniones adherentes sabemos que las conforman una red de filamentos de actina entre las células adyacentes de glicoproteínas de membrana denominadas caderina. Y los desmosomas funcionan uniendo las células del epitelio asociando los filamentos intermedios de células vecinas, formando pues una red transcelular, y los hemidesmosomas asocian el citoesqueleto y la citoqueratina de la matriz a través de glicoproteínas integrinas. A través de los contactos focales se unen la red actina y la célula con la matriz extracelular por medio de interacciones de integrinas con la fibronectina de la matriz. Y pues ya por último, las uniones comunicantes o gap junctions están formadas por proteínas llamadas conexones y cada uno de estos son un poro que permite el paso de iones que pueden ser de sodio, potasio y calcio. También de moléculas como AMPC, inositol y trifosfato de la célula vecina. Y bueno, esto fue todo por nuestra parte y espero que haya quedado claro. Muchas gracias por la atención.